Bueno, Jorgelina, muchas gracias por la presentación desde ya. Muchos saludos enormes a todos los colegas latinoamericanos que nos están escuchando en el día de hoy, ¿sí? A pesar de esta situación pandémica que estamos viviendo en estos momentos malos, siempre es bueno poder interactuar, por lo menos por esta modalidad, ¿sí? Así que muchas gracias a todos los oyentes del día de hoy. Bueno, particularmente sí, primero les quería contar que mi experiencia con los chicos con síndrome de Prader-Willi sí es de más o menos, como decía Jorgelina, más de 15 años en general. Obviamente, la verdad que cada paciente es diferente, si bien tiene una similitud en cuanto a los signos y síntomas, pero obviamente el abordaje con cada uno de ellos va a ser muy organizado y muy específico en cuanto a cada paciente en sí y obviamente en cuanto al sostén familiar también, ¿sí? O sea, creo que ello influye la patología osteomuscular, que es la que vamos a ver ahora, osteomuscular articular en general, no está exenta de lo que es también un buen sostén familiar, ya, ¿sí? Así que bueno, la disertación de hoy se titula entonces Alteraciones osteoarticulares en síndromes de Prader-Willi, ¿sí? Yo soy médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, y un poquito de los objetivos en general, a grandes rasgos de esta disertación, es que todos ustedes puedan conocer en general los patrones actitudinales, ¿sí? Que me van a predisponer a futuro a una lesión osteoarticular. Es interesante saber el patrón actitudinal, porque yo creo que observando, mirando detenidamente en varias oportunidades a mi paciente, uno ya puede ir organizándose en su cabeza cuál es el abordaje que va a tener, ¿sí? Entonces me parece que conocer el patrón actitudinal es importantísimo. En segundo lugar, obviamente poder determinar y estadificar también aquella articulación generalmente que ya está dañada, ¿sí? Para poder tener un seguimiento a largo plazo en general. Y en tercer punto es tratar de que conozcan y que puedan encontrar también diferentes estrategias para este tratamiento de esta patología osteoarticular, que en general engloba en su mayor pool de tratamientos lo que es el tratamiento convencional, ¿sí? Obviamente existen, generalmente se dejan para últimos momentos resoluciones quirúrgicas, pero como ustedes ya conocen también, seguramente cuando habló la doctora Jorgelina y en varias oportunidades todos sabemos de las complicaciones quirúrgicas que están sometidos a estos chicos, ¿no es cierto? Ya sea por el síndrome en sí. Entonces, si bien las vamos a nombrar, no es la idea focalizarse particularmente en las intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Eh, Creo que cuando todos iniciamos una charla, creo que los signos y síntomas del síndrome no salen de 3 o 4 o 5 más, ¿no? En general, en los síndromes mayores, ¿sí? Cuando uno empieza a leer sobre el síndrome de Prader-Willi allá por el año 50, 56, si no me equivoco, ellos ya nombraban como uno de los signos más importantes a la hipotonía, ¿sí? La hipotonía, ahora vamos a describir bien cuál es la fisiopatología, cómo se define y demás, pero obviamente todos estos chicos con síndrome de Prader-Willi son hipotónicos, todos. Diría que es muy raro que alguien tenga un tono normal y ni hablar un tono aumentado, ¿no? Eso desde ya. Entonces, creo que la hipotonía, junto con la obesidad, ¿no? Son los dos grandes factores que a la larga me van a traer complicaciones osteoarticulares en los chicos con Prader-Willi. Yo agregué algo más, que es el tema de la dinamia, o sea, la poca capacidad que tienen los chicos de poder eh, moverse en general, transitar, hacer alguna actividad física, ¿sí? Normalmente suelen estar cansados o no les gusta en general el movimiento, los ejercicios. Entonces, estos tres factores, la hipotonía, la obesidad y este poco movimiento, a la larga va a hacer que sufran las articulaciones, en algunas particulares. Entonces, estas tres columnas es importante que todos las sepamos y que tengamos presente para un abordaje posterior. Cuando uno trabaja fuera de lo que es el síndrome de Prader-Willi, normalmente existen muchos más tratamientos, muchos más elementos ortésicos, ortopédicos, de corrección de estas patologías, pero en un chiquito que tiene una obesidad mórbida o incluso con hipotonías, donde por ahí se transgreden los rangos articulares normales,
colocar un sistema de ortesis es un poco más complicado, ¿no? Bueno, ¿cómo definimos el tono muscular? Creo que Alejandro ya la semana pasada ya estuvo hablando algo de lo que es el tono muscular y algunas definiciones, pero quiero que sepan en general que el tono muscular es un estado de contracción permanente del músculo. El músculo está siempre contraído, ¿sí? Más, menos, no sea permanentes. El objetivo grande que nos da ese tono muscular es poder realizar los movimientos, ¿sí? Hablando un poquito de fisiología, en realidad nosotros conocemos que el arco reflejo es el indicador del tono muscular de una persona en general, ¿sí? Esa vía corta que está formada por un receptor, ¿no es cierto?, que es el uso neuromuscular. Ese uso muscular va a hacer transmitir un movimiento, en general es el estiramiento, ¿sí? Es un receptor ante ese estiramiento muscular, me va a transmitir esa sensación hacia el asta anterior de la médula espinal, donde se van a hacer interconexiones con esa neurona que se encuentra en esa asta dorsal, y me va a generar un efecto de respuesta a un estímulo que me va a viajar por la vía descendente y va a llegar finalmente a la fibra muscular. Cuando llega a la fibra muscular se desencadena todo un mecanismo más específico, que ahora en una filmina le voy a decir 2 o 3 palabras, que me van a generar en definitiva esa contracción muscular. Eso es lo que es la vía corta, ¿no es cierto? Después tenemos también que el tono muscular, como todos sabemos, tiene conexiones centrales más altas, ¿sí? O sea, las vías siguen subiendo hasta llegar a corteza cerebral, pasando por los núcleos del tálamo, el núcleo rojo, bueno, y otras estructuras anatómicas que también van a tener interferencias en general para el manejo de nuestro tono muscular. En el caso de lo que es el síndrome de Prader-Willi, la alteración de este tono muscular no está en la vía corta, ¿sí? No es que tenemos una lesión propiamente dicha a ese nivel de la vía, sino que ya es algo genético que me afecta el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, continuando con las diapositivas, esto es lo que yo les decía cuando nosotros llegamos a la membrana sináptica. Esto es una sinapsis que se hace entre una neurona y, que nos transmite su impulso eléctrico y el músculo propiamente dicho, ¿sí? Lo que vamos a ver en este caso es que tenemos el axón, que sería el axón descendente, por lo cual me transmite el estímulo nervioso, que como ven, adentro hay unas pelotitas redonditas de ese axón, ¿sí? Que son las famosas vesículas, que adentro tienen la acetilcolina. La acetilcolina es propiamente dicho el neurotransmisor, ¿sí? Que cuando llega a la membrana de la neurona me va a generar por una exocitosis la liberación de esa acetilcolina en el espacio sináptico, como ustedes ven acá. Una vez que esas moléculas de acetilcolina están trasladándose en ese espacio extracelular, se van a unir a los canales de sodio de la membrana del músculo, abriéndose estos canales, permitiendo el ingreso de la acetilcolina, la cual me va a generar después toda una desencadenante de factores fisiológicos que me van a terminar realizando la contracción muscular, ¿sí? Esto es un poquito a grandes rasgos cómo funciona la fisiología del tono muscular, pero no voy a entrar en detalle porque no es la idea de la charla de hoy. Cuando definimos hipotonía, es simplemente la misma palabra los dice, es una disminución del tono muscular, ¿sí? Es la disminución del grado de contracción permanente de ese músculo. Un sinónimo de esa hipotonía son la flacidez, la impotencia, ¿sí? Normalmente lo que me va a traer la hipotonía a la larga es que las estructuras articulares y todos los componentes que me dan esa estabilidad articular fallen en general y puedan vencerse en definitiva y me generen ciertos rangos fuera de lo que es lo normal, ¿sí? Entonces, estos serían algunos conceptos específicos de una definición de un hipotono. Esta imagen ya la han visto muchísimas veces, Alejandro la mostró la semana pasada también, ya desde el principio, creo que el primer síntoma creo que con seguridad sí es el primer síntoma donde uno puede empezar a pesquisar o sospechar que algo relacionado con un síndrome de Prader-Willi puede aparecer ya en el nacimiento, cuando el bebé, cuando el nene tiene ese control cefálico, normalmente que tienen todos, ¿no es cierto? Tiene esa postura flexa de los brazos, de las piernas también, con ese movimiento interactivo,
que un chiquito con síndrome de Prader-Willi, cuando ustedes lo cargan en sus manos, no tiene la capacidad de poder detener ese sostén cefálico y normalmente tampoco generar esas posturas flexas en los miembros, ¿no es cierto? Este gráfico seguramente ya lo han visto, como les dije antes. Entonces, habiendo definido lo que es tono y un poco hablado de lo que es el hipotono, la idea de esta charla es hablar particularmente de 3 patologías que me van a generar en general, en cierta forma, lesiones en los chicos con síndrome de Prader-Willi. En cuanto a cantidad de lesiones numerológicas, eso está estadificado, la principal articulación, ¿no es cierto?, que está afectada a lo largo del cuerpo es la columna vertebral, ¿sí? En segundo lugar, vamos a tener el valgo de rodilla, ¿sí? Y en tercer lugar están descritos los pies planos. Después, esto no quita de que no haya otras lesiones articulares también, sí las hay, seguro, pero el predominio de ese pool de lesiones articulares las engloba en estas 3 patologías, ¿sí? Vamos a empezar a hablar entonces de la primera, que es la escoliosis. La escoliosis normalmente es la desviación de la columna en sentido lateral, ¿sí? Eso es importante aclararlo. Cuando uno habla del término escoliosis, esa desviación de la columna va a ser hacia un lado derecho o hacia un lado izquierdo, ¿sí? Que también está acentuado sus problemas de columnas con la cifosis y la lordosis. En los chiquitos con el síndrome de Prader-Willi también vamos a encontrar algunos que son hipercifóticos, ¿sí? Cifosis muy acentuadas, y también, por otro lado, vamos a encontrar pacientes que tienen una hiperlordosis también, ¿sí? Obviamente combinada con una escoliosis, ¿sí? Entonces, recuerden eso, que el tema de la escoliosis es la desviación de la columna, pero en sentido lateral. Ojo con eso. Este es un gráfico que les muestro, no los vamos a nombrar todos, pero es la estructura muscular de la columna, o sea, la columna se mantiene en una posición erecta, porque normalmente tenemos un autotono, ¿sí?, de manera permanente en esos músculos de la columna, ¿sí? Como nombrarles algunos, los más importantes en general van a ser los músculos transversos, las apófisis transversas, los músculos que se insertan en las apófisis espinosas, ¿sí? Vamos a tener los músculos dorsales, el cuadrado lumbar, a nivel del cuello ya tenemos el semiespinoso de la cabeza y del cuello, el esplenio de la cabeza y del cuello también, o sea, todos esos músculos en su conjunto, cuando hacen una contracción sostenida, me permiten mantener la columna con cierta estabilidad, ¿no es cierto? Como en el síndrome de Prader-Willi, la hipotonía es generalizada, o sea, no hay músculo que esté más hipotónico y otro que esté con más tono, sino que en general existe una normalidad de ese grado de hipotonía, obviamente está afectado también los músculos de esta estructura de la columna, ¿sí? Entonces, por eso es que a lo largo del tiempo se empieza a desmoronar esa columna. Continuando un poquito, acá les nombro los grados, los tipos de escoliosis en general que hay. La primera es una escoliosis normal, siempre mirando a un paciente de frente, en este caso. Recuerden lo que les dije de la definición de escoliosis, ¿sí? Acá vemos en la segunda columna, que es una columna propiamente con una escoliosis torácica, bien pura, bien específica. Esta tercera columna es una escoliosis con una curvatura lumbo-torácica, ¿cierto? Vamos a tener una cuarta variable, que es la desviación de la columna, pero solamente en la parte más distal, que es la columna lumbar, ¿sí? Y el pool característico del síndrome de Prader-Willi normalmente, porque la hipotonía es simétrica en general, vamos a tener este tipo de curva y contracurva, ¿sí? La famosa doble curva, una curva lumbar compensada con una curva torácica, o una curva torácica compensada por una curva normal. ¿Cómo sabemos cuál es la primera, cómo es la segunda? Bueno, creo que Alejandro también la semana pasada él lo nombraba. Nosotros buscamos siempre cuál es la curvatura que está más inclinada hacia adentro, ¿sí?, la más superior, y buscamos cuál es la curvatura que es más inferior de esa, digamos, de esa curva, cuál es el cuerpo vertebral que está más inclinado. Se trazan las perpendiculares, después cruzamos con las paralelas también y nos van a generar un grado de escoliosis, ¿sí? Depende de ese grado de escoliosis, si es mayor o menor, podemos determinar cuál es una curva primaria y una curva secundaria, ¿sí? Pero bueno, estos son los tipos de escoliosis que vamos a encontrar. Ya viendo algunas imágenes, normalmente el estudio de rutina que se pide para poder
uno empezar a medir propiamente dicha la escoliosis, es el espinograma, ¿sí? El espinograma es un estudio, como creo que muchos de ustedes que están acá escuchando esta charla ya lo conocen, es una imagen radiográfica completa, en una sola placa, ¿sí? Desde la columna cervical, de la primera vértebra, hasta la última columna sacra, inclusive. Lo ideal también es que se incluyan ambas caderas y pelvis, como para ver también si empezamos a tener alguna diferencia, alguna simetría a nivel pélvica también, ¿sí? En esta imagen podemos ver dos tipos de curvatura, una curvatura bastante leve, ¿sí? Esta no va a tener superar los 10 grados, ¿sí? Y en esta ya tenemos una curvatura un poquito mayor, esa predominio lumbar, y seguramente esta curva está por encima de los 20 grados aproximadamente, ¿sí? Entonces, el primer estudio que se pide para evaluar la escoliosis es el espinograma completo. Acá algunas imágenes, ya como para que vean algunos espinogramas de chiquitos con síndrome de Prader-Willi. Fíjense en allá la acentuación que empiezan a tener esas columnas. En este caso, no sé si se está viendo el puntito rojo, yo lo estoy marcando, pero bueno, no importa. Yo creo que lo veo, calculo que ustedes también. Pero bueno, esta es una curvatura bastante pronunciada, ¿sí? Es una toracolumbar baja, ¿no es cierto? Fíjense cómo también vemos algunas estructuras de órganos internos en estas placas, miren cómo se ve las bases pulmonares en definitiva, el corazón, ¿sí? El hígado también. Entonces, ojo con estos órganos internos, con la escoliosis también. Sabemos que a la larga, si la cosa no se mejora, podemos tener algunas complicaciones en esos órganos también. Cuando vemos un perfil, ¿sí? Vamos a ver cómo está acentuada acá esa cifosis, ¿no es cierto?, torácica, va a tener una hiperlordosis también lumbar. Esta plaquita es una nena que tenemos en la fundación, fíjense en el grado de angulación torácica que tiene, inclusive una rotación importante también de la columna, ¿sí? Después vamos a ver algunas imágenes fotográficas para que puedan observar el grado de escoliosis generalmente que tienen estos chicos. Pero bueno, con el espinograma uno comienza obviamente a poder precisar y a pesquisar la evolución de esa escoliosis también. Lo normal en un chico con síndrome de Prader-Willi, teniendo en cuenta su hipotonía general, es que por lo menos se hagan un espinograma por año, ¿sí? Yo prefiero muchas veces tener de cerca esas columnas y poder ver, porque 1 o 2 grados de variabilidad a lo largo de un año o sea, te marca una tendencia, es significativo me parece. Entonces, una vez al año es lo ideal repetirse un espinograma, por lo menos hasta los 18 años, ¿sí? Continuamos, perdón. Bueno, esta también es otra foto con un espinograma de una chiquita de la fundación también. Bueno, este es un caso muy particular, ¿no? Como verán, tenemos una curvatura como si fuese una torre inclinada, normalmente no tiene una columna, perdón, no una curvatura, no tiene esa curvatura normal de la escoliosis, pero sí tiene una pequeña curva que se ve a nivel torácico alta, que eso hace que el eje de la columna ya se empiece a desviar, ¿sí? Cuando le hacemos un perfil, normalmente lo que vemos, sí, es esa cifosis acentuada, que muchas veces generan esa actitud de la extensión de la cabeza, lo hacen propiamente de la columna, no porque ellos quieran, realmente, ¿sí? Y está muy compensado también con una hiperlordosis lumbar, que tienen ellos también. Normalmente este gráfico acá nos muestra lo que es una escoliosis leve, moderada, grave, más o menos cuando uno puede o tiene que prestar más atención, ¿sí? Normalmente tenemos unas escoliosis de 5 grados, la verdad que no son significativas, hay que controlarlos con un tiempo mucho más espaciado, ¿sí? Pero bueno, normalmente no requiere ningún tipo de tratamiento. Por la escoliosis particularmente, ¿sí? Por el Prader-Willi, obviamente, eso desde ya, ¿sí? Después tenemos ya cuando tenemos una columna que nos llega a los 20 grados, ya es como una bisagra en lo que es realizar una rehabilitación propiamente dicha, con un tratamiento convencional kinésico, que generalmente se da pura y exclusivamente en esta fase, cuando tenemos un 5 grados y un 20 grados. Y a partir de los 20 se empiezan a indicar en algunos casos el uso de corset, que después vamos a hacer un punto aparte y vamos a hablar bien de qué pasa con el corset,
en los chiquitos con el síndrome de Prader-Willi. Ojo, no es fácil. Entonces, normalmente una curva moderada sería entre los 20 y 40 grados. Ya cuando empezamos a llegar a una curva que nos está marcando los 40 grados, uno puede empezar a pensar en algún procedimiento quirúrgico normalmente, ¿sí? Nosotros particularmente no lo hacemos, ¿sí? Y sí clasificar una curvatura que es muy grave y muy compleja y muy severa para el compromiso de los órganos internos, aquellos que tienen una curvatura mayor a los 60 grados, ¿sí? Entonces esto, un poco el grado numerológico de curvaturas nos va a ir orientando en ciertos tratamientos. Bueno, vemos algunas fotos. Acá, este es un chiquito, todos los que les voy a mostrar ahora son de la fundación. En realidad, cuando miran y quieren evaluar una escoliosis propiamente dicha, ¿sí? Lo ideal es hacer una serie de maniobras. También Alejandro la semana pasada les estuvo hablando algo de eso, ¿sí? Pero simplemente, obviamente, vean que cuando uno observa esa espalda, empieza a notar alguna asimetría de pliegues, ¿sí? Con una dirección particular, un pliegue, y con una dirección perpendicular, otro pliegue, ¿no es cierto? Observen también la altura de los hombros, ¿no es cierto?, la diferencia que existe. Normalmente acá también vamos a tener cierto grado de rotación de columna. ¿Cómo me doy cuenta de esa rotación de columna también acá? Por la marcada, el marcado recurvatum que tiene este paciente en esta rodilla izquierda, ¿sí? Cuando una columna no solo tiene escoliosis, sino que empieza a tener rotación, cuando lo hacemos pararse al paciente bien sobre ambos pies, vamos a ver que la pierna izquierda es la que va hacia el recurvatum y normalmente que me está marcando que la curvatura va a ir hacia el lado, o sea, de izquierda hacia derecha en este paciente, ¿sí? Entonces, no solo mirando la espalda podemos diagnosticar o observar escoliosis, sino, como yo les decía al principio, mirar la actitud en general de este paciente, ¿sí? Vean también como normalmente no tiene cuello. Ese cuello generalmente está tapado, en este caso por el pelo, por él mismo, tiene una extensión de la cabeza por una psicosis que tiene también, ¿sí? Esta es la famosa maniobra de Adams también, ¿sí? Donde empezamos a ver no solo la jiba, sino vean el largo y la longitud de los brazos también, ¿sí? Totalmente pierde de manera compleja la simetría, ¿no es cierto? Y lo mismo que tiene en esta pisada, lo vamos a ver acá. Miren cómo no es simétrica la pisada, tiene un pie más hacia adelante, ¿sí? Eso es lo que me genera después el recurvatum en esta pierna, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña foto para describir ciertas asimetrías que vamos a encontrar en chicos con síndrome de Prader-Willi y escoliosis. Bueno, acá ya es un paciente que está hace varios tiempo en la fundación, hemos visto ya el descenso de peso de él, y a medida que desciende un poco de peso, se puede ver, obviamente, y con mayor exactitud, las asimetrías. Fíjense acá como uno ya más o menos va viendo y se va dando cuenta el tipo de columna que tiene, ¿no es cierto? Miren la conformación de este pliegue con intensidad y la nulidad, porque se borró totalmente el pliegue del otro lado, ¿no es cierto? Esta es una curvatura bastante importante, debe estar cerca de los 50 grados. Bueno, en este caso siempre miramos la asimetría de los hombros, ¿no es cierto? Lo mismo que pasaba en el paciente anterior, fíjense en esto también, cómo una pierna se va hacia el recurvatum y no la otra. Eso es porque no solo tiene escoliosis, sino que ya tiene componente rotatorio también. Miro la hora por las nubes. Bueno, más chiquitos, estos son en cuanto a su edad un poquito más pequeños. Lo mismo, fíjense, normalmente esa casi nulidad del cuello cuando tienen una psicosis acentuada, ¿sí? Acá lo mismo, está marcada ese pliegue de este lado, y fíjense cómo la columna se va hacia el lado derecho del paciente, borrando totalmente el pliegue del lado derecho, ¿sí? Bueno, acá particularmente no se puede precisar lo que le decía yo de las piernas porque este paciente está caminando. Esto es importante también cuando camina, me viene ahora a la cabeza cuando estoy hablando, digamos, el balanceo de los brazos en estos chicos es muy pobre, generalmente por la hipotonía también, y por la estructura que tiene esa columna. Entonces,
Entonces vemos que tienen todos unas marchas como soldaditos, como si fuesen los brazos pegados al cuerpo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hay que practicar también es ese balanceo de la fundación. Acá también, fíjense, en esta ya es una curva bastante alta, una torácica alta. Esta nena superó los 60 grados en el último tiempo. Bueno, y la verdad que habiendo utilizado ya todos los otros tratamientos a lo largo del tiempo, en este caso nos ganó particularmente la escoliosis, porque nosotros no queremos, incluso, insisto, que lleguen a los tratamientos quirúrgicos, pero bueno, la verdad que hicimos un ateneo general y decidimos que lo mejor para ella en particular es que se haga una estabilización quirúrgica, una corrección quirúrgica, mejor dicho, de la escoliosis, ¿sí? Seguimos. Bueno, estos dos pacientes particularmente se los quería mostrar, si bien están vestidos, es para que vean esa cifosis. El cuello lo tienen en la antepulsión. ¿eh? Muchas veces, incluso a los chicos les cuesta levantar esa mirada. A veces pensamos, ¿por qué cuando trabajamos en la fonoaudióloga, la nutricionista, en general que trabajan en consultorio con el paciente sentado, muchas veces que vemos que ellos siempre tienden a mirar para abajo. Y una de las cosas que tenemos que tratar de corregir es que, como están permanentemente mirando hacia abajo por el tema de esa psicosis acentuada, tratar de muchas veces inventar actividades que dentro de un escritorio, donde el paciente tengamos que levantar la actividad y él tenga que levantar su cabeza para poder hacer esa actividad, ¿no es cierto?, a un nivel más normal de lo que es, ¿no es cierto?, una visión del mismo, ¿no es cierto? Y con eso vamos, son pequeñas cosas que me ayudan a empezar a corregir esa curvatura o por lo menos a darle un stop, ¿no es cierto? Lo mismo, en este caso vemos pobre que él particularmente hace mucho esfuerzo para poder estar mirando hacia arriba, ¿sí? Incluso se le marcan y se le tensan todos los músculos de la cara también cuando quiere hacer ese movimiento de extensión de la cabeza, y obviamente es porque tiene una psicosis muy acentuada también, ¿sí? Entonces, más que nada, estas dos fotitos es para hablar un poquito de esa acentuación de la curvatura cifótica, ¿sí? Bueno, acá nada, la maniobra de Adams, que ya habíamos visto hace un ratito, Alejandro lo vio la semana pasada, así que esta diapo la vamos a pasar rápido. Entonces, en conclusión, ¿qué miramos cuando tenemos que mirar una espalda y buscamos algún paciente que tenga escoliosis? O decir, las escápulas que estén posicionados uno por encima del otro, ¿sí? Buscar esa FIBA cifótica que encontramos y vimos en muchos pacientes también. Medir la diferencia de las caderas, ¿no?, de las alturas. O sea, todos estos pequeños ítems nos van a hacer orientar en un grado de escoliosis que pueda tener el paciente. Entonces tenemos aproximadamente, en cuanto ya entrando en lo que es un tratamiento, cuando nos da una curvatura entre 5 y 20 grados, lo ideal es realizar ejercicios, ¿sí? No solo con kinesiología, particularmente a nosotros nos gusta que la terapia sea diaria, cambiar un poco esa rutina de vida. Trabajamos mucho con terapistas, acompañantes terapéuticos, ¿sí? Que ellos en realidad son los que día a día van a trabajar con los chicos haciendo más actividad física de la que el kinesiólogo puede indicar en su tratamiento en general, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una curva de 5 a 20, marcamos los ejercicios donde trabajamos todo lo que es el tejido blando. Ya cuando tenemos curvas entre 20 y 40 grados, obviamente los ejercicios siempre van a ser buenos, nunca hay que suspenderlos, ¿sí? Sí hacer fisioterapia también, y ya empezamos a pensar en la utilidad de algún tipo de corset. Ojo con eso, y ahora vamos a hablar del corset. Y lo último, cuando ya son superiores a 40, 50 grados, empezamos a hablar de las cirugías, no indicar las cirugías, ¿sí? Esta diapo la vamos a pasar, ya hablé algo porque no me quiero quedar con el tiempo. Recuerden que cuando tenemos escoliosis avanzada, vamos a tener seguramente a futuro compromiso de órganos internos, por eso es una de las cosas por las cuales no queremos llegar a esos estadios. Y cuando hablamos del corset, que la verdad que es muy indicado en escoliosis, en general, en todas las patologías que me generan escoliosis están indicados y bien indicados, pero particularmente en Prader-Willi hay que tener algunos puntos en claro. Primero, ¿qué tipo de corsé existen?
Bueno, tenemos los corsets cérvico-toracolumbares, ahora vamos a ver una foto, mejor les paso la foto porque me voy quedando de tiempo, me parece. El Milwaukee, este es un corset, la verdad que es bueno, muy bueno, tiene un soporte de contención mentoniana, en los cuales voy a ir regulando esa escoliosis a medida que el paciente se va desarrollando y va creciendo, puedo ir acompañando la curvatura, ¿no es cierto?, que va adoptando ese paciente. Lo difícil es que el corset lo tienen que utilizar más o menos entre 15 y 24 horas diarias, ¿sí? Que imagínense en un chiquito con síndrome de Prader-Willi, que encima que se moviliza poco, que va a estar todo el tiempo quieto, si yo le voy a poner algo por afuera, ¿no es cierto?, donde le voy a generar en cierta forma mayor trofismo y mayor inmovilidad, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras cosas por las cuales a mí mucho el corset no me gusta es porque inmovilizo más a un paciente que yo quiero que se movilice, ¿sí? Seguimos. El Boston, el corset de Boston, como siempre, es un poco más cómodo, ¿no es cierto? Está hecho en polipropileno, uno lo va armando en base a la curvatura que va teniendo el paciente, pero generalmente suelen causar bastantes lesiones y molestias en pie. Y ojo, otro punto con el síndrome de Prader-Willi, cuando un corsé me está molestando. Tienen alteración de la sensibilidad, recuerden siempre eso, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar con grandes sorpresas cuando sacamos el corsé, ¿sí? Entonces, eso es otro punto a tener en cuenta también, la sensibilidad de los Prader-Willi con el uso del corsé. Después ya en algunas columnas un poquito más bajas, cuando tenemos una escoliosis más baja, se usa el corsé de Stagnara, donde tiene como pequeñas regulaciones individuales, donde uno los va corrigiendo y los va ajustando en base a la curvatura que va teniendo. El corsé de Chenot, que en realidad eso es para cuando hay una curva muy corta, pero generalmente no lo utilizamos. Y en algunos casos sí también hemos visto, a ver, la verdad que un corsé es medianamente caro, a veces hay gente que no tiene la posibilidad de dárselos, muchas veces en los trámites, por lo menos acá en Argentina, son largos para poder que sus obras sociales le solventen o le cubran ese corset en general, ¿sí? Entonces se utilizan también los corsés de yeso, que se utilizaban en la historia más o menos, ¿sí? Pero bueno, ojo, sirven también, sí que sirven, claro que sí, pero la verdad son muy pesados, ¿sí? Con la hipotonía, con la obesidad, con la debilidad general y con la poca movilidad. Imagínense cargarse con esa cantidad de peso de yeso, realmente no lo recomiendo tampoco. Algunos modelos más bajos, ¿sí? Como el de Charleston o el de Providence, son corsets que se utilizan, pero normalmente en pacientes más bien delgados, es muy anatómico y va muy marcado a la silueta del paciente, ¿sí? En general todos los corsets van bien marcados a la silueta del paciente, y como la mayoría de nuestros chicos que no están bien tratados con el síndrome de Prader-Willi, ponerle un corset con esa obesidad, la verdad que son poco productivos, y más si están en tratamiento, donde normalmente, y vamos a ver que en poco tiempo ese paciente quizás ya bajó 10 kilos, entonces ese corset no le es funcional, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese detalle también, ¿sí? Algunas recomendaciones a la hora de utilizar el corset. Primero, no tenemos que utilizar el corset, ¿sí? ¿No es cierto?, en pacientes con curvas menores a 15-20 grados, totalmente descartado, ¿sí? Segundo, el corset se utilizará en aquellos pacientes que tienen una curva entre 20 grados, ¿sí? O más, para evitar las deformidades, siempre teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, a la hora de poder indicarlos, ¿sí? Permiso, un segundito, ya sigo con la clase. Perdón, es que estoy en la clínica y bueno, y las funciones acá siguen. Bueno, el número de horas, esto es importante que les decía, un corset no lo pueden utilizar 2 o 3 horas a la mañana y 2 o 3 horas a la tarde. Normalmente hay que utilizarlo casi permanentemente, les diría yo particularmente, ¿sí? Tampoco sirve mucho usarlo 15 horas. Si el corsé lo permite, se recomienda obviamente realizar radiografías a lo largo del tiempo para ir viendo cómo se va modificando la curva, ¿sí? Muchos corsets se ponen, como el de yeso que veíamos recién, y es imposible sacarlo, ¿no es cierto?
y si lo sacamos, por ahí se desploma la columna, entonces tampoco tiene mucho sentido hacerle una placa, un espinograma en ese momento. Sí, es importantísimo el estiramiento muscular y el fortalecimiento muscular. Alejandro lo explicó muy bien la semana pasada con los ejercicios en cuadrupedia, ¿sí? Tenemos que ver la curvatura de escoliosis, cuando es cóncava, cuando es convexa, y en base a esa curvatura realizar mayores repeticiones con brazo derecho, izquierda, pierna derecha, en base a cómo esté conformada la curva, ¿sí? Creo que eso es fundamental y lo tenemos que hacer permanentemente en los chicos con síndrome de Prader-Willi. Diario, les diría yo, ¿sí? Y después tenemos objetivos físicos, como son en general mejorar la movilidad global, mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, incrementar y mejorar la flexibilidad también, como así la fuerza y la resistencia muscular. Y que ellos sientan también, ojo, esto es importante también, tener percepción de la postura. Ellos que sepan que ese corset es para corregirlos. Y si en algún momento se intenden a desplomar, tener incorporados ese corset para poder ellos mantener una postura bastante erecta, en cierta forma, ¿sí? La verdad, técnicas quirúrgicas no voy a hablar hoy, ¿sí? Los dejo ahí para que lean 3 técnicas e instrumentaciones que se utilizan, que generalmente esto cambia, la verdad que cada 2 o 3 años sale, por suerte, ¿no? Algún instrumento quirúrgico nuevo que permite avanzar y bueno, y cada vez ser menos nocivas para las columnas de los pacientes la instrumentación quirúrgica. El segundo punto que quiero hablar, estos temas ya son mucho más cortitos, se los prometo, que van a ser el geno valgo de las rodillas, ¿sí? Obviamente el geno valgo desde ya en ellos está marcado por la obesidad, ¿sí? Y por la hipotonía. Ahora vamos a ver cómo, cuando vean la formalidad, digamos, ese ángulo que generan entre el fémur y la tibia, esa típica pata de catre o foto en X, como la llaman también, es cuando las rodillas se juntan y ambos pies se separan. Ese es el famoso geno valgo, ¿sí? Es la desalineación del fémur y la tibia que me provoca que la rodilla se desvíe siempre hacia adentro, ¿sí? Y se junte con la otra rodilla. Esto en un plano frontal, ¿sí? Se va a formar un ángulo hacia afuera del eje diafisario, femoral, ¿sí? Tibial, que después lo vamos a medir y en base al ángulo que nos va a dar, también vamos a ir acomodando el tratamiento, ¿sí? Estos son los 3 tipos de patología. O sea, esta es una rodilla normal, bien alineada, este es un geno valgo del síndrome de Prader-Willi, y esta es la típica pata de catre, o, perdón, es aquel típico que se baja de un caballo, ¿cierto? Los pies chuecos, bueno, pero esto no tiene nada que ver con el síndrome de Prader-Willi, sino de su oposición. La estructura anatómica de la rodilla, vamos a saber que tenemos componentes óseos, componentes ligamentarios, tenemos los meniscos también, que son las superficies de interfase entre ambos huesos, ¿no es cierto? Y es importante también ver acá la capacidad y la fuerza que tiene cada ligamento, porque a la larga estos ligamentos son los que van a ceder y esa rodilla generalmente se va a derrumbar. Lo que primero se derrumba, en cierta forma, es todo lo que es la parte muscular, ¿no es cierto? Como tiene una hipotonía generalizada, el músculo también está comprometido y me va generando a lo largo del tiempo esa inestabilidad articular que me va a traer en definitiva un geno valgo bastante importante. Acá vemos alguna foto de los chiquitos con síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Fíjense, cómo está en esta pierna, en la derecha, más que nada, es más acentuada. Acá le trazamos algunas líneas paralelas al eje, ¿no es cierto? Como para que después marquemos un ángulo y veamos dónde estamos parados también. Pero fíjense en cómo chocan las rodillas y aumenta la base de sustentación de los pies, ¿sí? Este aumento de la base de sustentación de los pies me va a traer después la tercera patología que yo quiero hablar de los chiquitos con síndrome de Prader-Willi. Acá tenemos... Te quedan 5 minutos, perdón por la interrupción. Ok, Jorgelina, bárbaro. Entonces, esta es una chiquita también, donde vamos a ver que tienen ese geno valgo de rodilla bien marcado también, y muchos de ellos, obviamente por la hipotonía también, tienen el famoso recurvatum, que es lo que hablaba hoy también, ¿sí? Continuamos, acá tenemos otra fotito para ver en la base de sustentación. ¿Cuáles son las complicaciones que me trae este tipo de rodillas? Es la lesión meniscal externa, lesión del cartílago articular externo, la inestabilidad ligamentaria,
que a la larga todas esas inestabilidades le van a generar una artrosis severa de rodilla. Esa artrosis severa de rodilla generalmente me genera un trastorno mecánico muy, muy importante que me va a hacer que mi paciente, ya adulto obviamente, tenga menor movilidad todavía. ¿Cierto? Seguimos. Acá ya algunas imágenes radiológicas donde podemos ver y verificar realmente el valgo de la rodilla, ¿sí? Cómo se ve el componente del platillo tibial, el externo bastante dañado, ¿no es cierto? Se empieza a separar la distancia que hay entre el platillo interno y el cóndilo femoral, pero se va a empezar a acentuar o a disminuir realmente lo que es el espacio entre el cóndilo femoral y el platillo tibial externo, ¿cierto? Eso es lo que a la larga me va a traer la escoliosis. El diagnóstico, bueno, obviamente el diagnóstico es muy fácil hacerlo porque ya digamos, con propio examen físico uno se va a dar cuenta, trazamos los ángulos que yo les decía recién, vamos a tratar de estudiarle la marcha, la biomecánica cuando camina, ¿sí? Y obviamente también la movilidad pasiva de esa rodilla que vamos a ver los fueras de eje que me genera esa hipotonía también. El tratamiento, bueno, están discutidos, existen plantillas correctivas, obviamente lo ideal en ello sería material blando con memoria, para no lastimar el pie con un material duro. El uso de las ortesis largas correctivas que hemos utilizado mucho en estos chicos para ver si corregimos esa rodilla. Difícil, después si tenemos tiempo lo charlamos. Y sí es importantísimo todo lo que es el tratamiento muscular propiamente dicho, por un plan de ejercicios realizado e indicado por un kinesiólogo y también ejecutado, si se puede, por algún acompañante físico también, ¿sí? Como tratamiento quirúrgico se define la osteotomía valguisante, pero desde ya, sin duda, lo mejor es la prevención. Y para ir terminando, el pie plano, obviamente un pie plano es la otra patología que yo quiero hablar del Prader-Willi. Se disminuye el arco longitudinal interno del pie, ¿sí? Y me genera una reducción del antepié. Acá vamos a tener, ven como el huesito calcáneo está hacia adentro, miren cómo se vence en general. Esto es por el fuera de eje de sus rodillas también, y obviamente acentuado por la obesidad del paciente. Acá tenemos lo mismo para que vean. Miren esto, a veces tenemos los pies totalmente invertidos, con una pisada pero horrible, realmente. Esto, nada, simplemente son diferentes grados de pie plano que existen, pero no vamos a hablar ahora, es un tema de tiempos. Es importantísimo conocer la historia clínica en general del paciente, ¿sí? Hacer un examen físico exhaustivo de los pies, de los tobillos, evaluar la capacidad de resistencia muscular, evaluar la marcha del paciente también, realizar imágenes también, escáner, ¿no es cierto? Y una vez determinado el tipo de pie plano que tiene el paciente, con ese valgo del calcáneo también, poder realizar un tipo de indicación de tratamiento en general. El tratamiento propiamente dicho, y lo ideal que siempre nosotros queremos hacer, es que sea un tratamiento conservador, utilizando las ortesis plantares son las plantillas en general, ¿sí? Y armarle un plan de rehabilitación propiamente dicho. Por otro lado, cuando ya se acentúa muchísimo ese pie con un valgo muy marcado, vamos a optar por un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Las plantillas, esto es nada, después si quieren se las doy, es qué tipo de plantilla, con qué características especiales la tenemos que prescribir para poder ir corrigiendo ese pie plano y obviamente esa rodilla también, ¿sí? Algunas fotitos de distintos tipos de plantillas, alguna cazoletita correctora, eso es muy interesante también, y me gustan mucho, no me gustan los zapatos ortopédicos, después si quieren explico por qué. Y en cuanto a soluciones, yo tampoco estoy tan en contra de poder utilizarlas, se hace tenotomía del Aquiles, artrodesis articular, maniobras o técnicas quirúrgicas de elongación de la columna externa del pie, ¿sí? Alguna osteotomía del calcáneo, artrodesis, que no la recomiendo, eso después si quieren nos hablamos también, pero bueno, son algunas técnicas quirúrgicas con las cuales sí son válidas la corrección de ese pie plano algo, ¿sí?